Hola a todos, hoy nos vamos a centrar en dos aspectos básicos del estudio de la geografía, en concreto de la geografía humana. Se tratan de la población y las ciudades. Cuando hablamos del estudio de la población, usamos el término demografía. Es una parte de la geografía que, con la ayuda de estadísticas, se encarga de analizar la cantidad de población, su dinámica y sus desplazamientos y estructuras. Cada población se diferenciará por su identidad social, su cultura, su idioma, sus actividades, y una característica común a todas es que están en continuo cambio. La natalidad y la mortalidad, la esperanza de vida, son datos que a lo largo de la historia van cambiando. En la actualidad, el planeta cuenta con una población de alrededor de 7.700 millones de habitantes aproximadamente, y su reparto es desigual, pues más de la mitad se encuentran en Asia, seguida de África, América y Europa. Algo que hay que tener en cuenta es cuánta gente hay en un determinado espacio. Para ello podemos calcular la densidad de población, que es el número de personas por metro cuadrado. Aquí, por ejemplo, pues territorios muy pequeños, como por ejemplo puede ser el país de Mónaco, tiene una densidad de población muy grande, ya que hay mucha gente en muy poco espacio. Y otros, que son muy grandes, que tienen un territorio muy extenso como Mongolia, tienen esta tasa demográfica muy reducida, ya que en tanto territorio las personas que lo habitan son menores. Pero, ¿qué determina que la gente viva en un sitio o en otro del planeta? Pues hay una serie de factores que lo explican. En primer lugar están los factores físicos, es decir, el clima, la altitud, la fertilidad de la tierra, el agua, es algo que va a determinar dónde las poblaciones pueden asentarse o dónde lo tienen más fácil. Luego hay una serie de factores económicos, como la abundancia de recursos naturales, las industrias, los servicios, las oportunidades laborales, son unos factores que atraen a más población, ya que ofrecen pues, una mayor oportunidad y quizá una mejor vida. Y por último, hay también factores históricos, pues hay zonas que han estado pobladas desde siempre por los seres humanos y que hoy en día siguen estándolo, como son por ejemplo las orillas del río Nilo o zonas que han perdido su población por guerras o desastres y desde entonces pues ya no han vuelto a ser pobladas. Los seres humanos, desde siempre, vivimos en una sociedad. Esto no quiere decir que conozcamos a todos los de nuestra ciudad, pero sí que estamos conectados por una economía, una política, una ideología, una cultura y compartimos una identidad que hace que formemos una comunidad. Dentro de ella siempre hay espacio y siempre es necesaria la diversidad, haciendo que una sociedad sea más rica y más plural. Desde siempre las poblaciones se han movido de forma constante, cuando los humanos fueron nómadas, pero también desde que se asentaron en lugares determinados. Las migraciones son este flujo de personas de unos países a otros, que pueden darse por muchas causas. Es importante diferenciar entre inmigrantes, que es el que llega, y emigrante, que es el que se va. El capitalismo y la globalización ha incrementado la diferencia entre países y eso ha hecho que muchas personas de países subdesarrollados migren hacia otras zonas más desarrolladas. Cuando comenzaron las migraciones, apenas había restricciones para ellas, pues los países desarrollados necesitaban de esa mano de obra barata, sin cualificar, pero con el tiempo se han ido poniendo barreras e imposiciones a estos movimientos de personas. No solo hay movimientos de personas que huyen de la pobreza o la guerra y que buscan poder tener una vida mejor. Entre países desarrollados también hay importantes movimientos de gente que está bastante cualificada u otros que no encuentran las oportunidades en sus propios países. También se da el caso de personas ya jubiladas que migran hacia lugares donde pueden tener una mayor calidad de vida para sus últimos años. ¿Cuáles son las consecuencias de estos movimientos? Pues las hay tanto positivas como negativas.
Esta migración ayuda a los países a que su población crezca. Como suelen ser gente joven de otra cultura, pues suelen tener unos índices de natalidad superiores que las propias personas del país desarrollado. Es decir, vienen y suelen tener más hijos de los que aquí se tiene. Además, hace que la población no quede tan envejecida, ya que llega gente bastante joven. También estimulan la economía, pues suelen tener trabajos mal pagados y que los locales prefieren no ocupar. Con su trabajo pagan impuestos, contribuyen a la seguridad social y al pago de las pensiones en unas sociedades, las de los países desarrollados, cada vez más envejecidas por los pocos nacimientos que registran. Por el contrario, la llegada de estas personas pues también puede causar rechazo, racismo y problemas de integración. En cuanto a España y su población, podemos ver aquí la evolución de la pirámide a lo largo de los años. La población de España ha seguido el mismo modelo que en Europa Occidental, es decir, altas tasas de natalidad y de mortalidad en el siglo XX comenzaron a bajar, destacando el baby boom de los años 60, donde nacieron muchísimos niños. Luego, a partir de 1975, la esperanza de vida ha ido subiendo, hasta ser una de las más altas del mundo, quedándose en 81 años para los hombres y 86 para las mujeres. Esto es un claro indicador del progreso, pero también plantea un reto para el sistema de pensiones. Al igual que la tasa de natalidad ha pasado a ser también una de las más bajas del mundo, con poco más de un hijo por mujer, algo que sin duda ha sido compensado con la inmigración. Pues así, en la actualidad contamos con una población en España de alrededor de los 46,7 millones de habitantes. Como vamos viendo en este gráfico, se ha pasado de tener una gran mayoría de población joven a esta ir reduciéndose poco a poco y quedándose esa gran masa de población en las edades adultas. Si seguimos con el ritmo actual, todo este núcleo de población, toda esta gran cantidad de población adulta pasará a ser población envejecida o población anciana y los otros estratos, los niveles inferiores, quedarán en un número bastante menor. Toda esta población de España se distribuye de forma muy desigual por todo el territorio, con áreas muy pobladas como son Madrid, Cataluña, el País Vasco, las islas y la zona de costa, y luego zonas muy poco pobladas, que se conocen como la España vacía, la del interior, de zonas de Extremadura, de Castilla-La Mancha. Esto se debe principalmente a la estructura económica, que hace que las zonas de la costa aglutinen a gran parte de la población, pues estas serían también las zonas más urbanas, mientras que el interior serían las zonas más rurales. Vamos a centrarnos ahora en las zonas urbanas. Vamos a ver más sobre las ciudades. Sabéis que para considerarse como tal, se estipula que deben tener más de 10.000 habitantes. Las ciudades son lugares donde predomina el sector terciario, donde la densidad de población es alta y la edificación se concentra. Se suele hacer en altura, con grandes edificios con muchas viviendas. Y suelen ser el centro de poder político, administrativo, ofrecen oportunidades diversas y para ello necesitan estar bien comunicadas. Su estilo de vida también es distinto al del mundo rural. Es más rápido, intenso, cosmopolita y dinámico. La morfología urbana es la forma que presentan las ciudades y muestran su disposición geométrica. Esta refleja también la densidad de su construcción, su historia y si su crecimiento ha sido espontáneo o planificado. Diferenciamos así entre un centro histórico o casco antiguo, la zona de la expansión y las afueras o suburbios. A través del plano de la ciudad se pueden reconocer tres grandes formas o tramas urbanas. Habrá ciudades con plano irregular, con plano ortogonal y con plano radial, aunque en muchas hay una combinación de estos tres. Las ciudades de plano irregular no siguen un modelo. Tienen calles sinuosas, estrechas, desordenadas y tienen forma laberíntica, lo que dificulta las comunicaciones.
Son planos típicos de ciudades de origen musulmán, de las periferias de Estados Unidos o suburbios de chabolas en los países menos desarrollados. La trama o el plano ortogonal responde a una planificación en cuadrícula, con calles perpendiculares que facilitan el tráfico. Son propias de ciudades de la antigua Grecia o Roma o ensanches de ciudades históricas, como es el caso de Barcelona. También son típicos de ciudades que se construyeron hace no mucho tiempo y en terrenos llanos, como pueden ser Nueva York o Buenos Aires. Por último, el plano o la trama radial parte de un núcleo, del que salen los ejes y se van formando círculos concéntricos. Gracias a este tipo de disposición se puede llegar rápidamente al centro desde cualquier punto. Ejemplos pues son París o la ciudad de Moscú. Según su tamaño y áreas de influencia, las mayores ciudades se conocen como metrópolis, pudiendo ser metrópolis mundiales, continentales, nacionales, regionales o por debajo ya ciudades menores. Por último y para terminar, hay que tener en cuenta que las ciudades conforman un auténtico ecosistema humano. Tenemos que valorar que las ciudades necesitan asegurar la llegada de recursos. También tienen que saber qué hacer con los desechos que generan. Necesitan asegurar la llegada de agua y su salida a través de los desagües. También tener en cuenta el tráfico y el aparcamiento. Disponer de zonas verdes para el desahogo. También cómo hacer llegar la energía, controlar la contaminación y proporcionar espacios de ocio para sus habitantes. Con todo ello, en las ciudades encontramos diversos problemas. Primero, la desigualdad entre sus habitantes, habiendo cierta parte de la población marginada y diferenciándose claramente entre zonas ricas y zonas pobres. También la contaminación es un problema, pero no solo la del aire, sino también la acústica, la del agua, y algo que debe ser primordial es el tratamiento de los residuos, donde las ciudades deberán impulsar entre sus habitantes el reciclaje.